Las ciudades son archivos de la historia. Su origen y efemérides les han dado un carácter propio y diferente, con los que se identifican también sus habitantes. La historia de las ciudades conforma la historia de los países, que como ellas acaban siendo ordenados, poderosos, caóticos, decadentes o ilustres. Como otras muchas ciudades de Europa, León fue inicialmente un campamento militar romano de la época de Octavio Augusto. Las legiones sexta y séptima Gémina tuvieron allí su guarnición desde las guerras cántabras. La forma rectangular, amurallada, y su propio nombre, Legio, transformado en León, permanecerán inalterados en el tiempo. A partir del año 1000, se convirtió en la capital de la Reconquista durante 200 años, en los que reinaron 20 monarcas hasta la formación del Reino de Castilla. León es la ciudad de los reyes durante el periodo oscuro de la Edad Media, escasamente conocido por el gran público. Una historia pródiga en luchas intestinas, derrocamientos de familiares, divisiones territoriales entre herederos y una situación de alarma permanente frente al poderoso califato de Córdoba. En este periodo medieval se reconstruyó la muralla romana original de 1800 metros de longitud, con una fábrica mixta de ladrillo, caliza y tapial, de la que aún se conservan 650 metros, con 19 cubos. Algunos de ellos se encuentran encerrados entre el castillo. El rey Ordoño II, tras vencer a los árabes en la batalla de San Esteban de Gormaz, cedió su palacio real, construido sobre las termas romanas de León, para que se construyera la primera catedral. Un segundo templo románico fue sustituido a mediados del siglo XIII por el actual monumento gótico, en tiempos del obispo Manrique de Lara y del maestro Enrique, siguiendo el modelo de la catedral francesa de Reims. Consta de crucero y cabecera, girola con 5 capillas y 3 naves divididas en 5 tramos, aunque con una longitud más corta que la catedral francesa. El historiador, don Fernando Chueca, la llamaba braquicéfala, por la desproporción de las dimensiones entre la gran cabecera y las cortas naves. Sus excelentes vitrales, muchos de ellos originales de la Edad Media, le dieron una enorme luminosidad. Pero entre la catedral gótica original y el actual templo existen muchas diferencias, que fueron producidas por una larga cadena de desgracias y transformaciones. Al estar cimentada sobre las ruinas romanas, los pilares centrales pronto empezaron a amenazar ruina. Las reparaciones en todo el templo no cesaron durante siglos. Se le cambió la cúpula del crucero, las bóvedas, los pilares y los arcos, las 3 grandes fachadas y sus rosetones, numerosos ventanales y sus vitrales, rehaciéndose también la coronación de la torre norte y las capillas laterales, concluyendo con el incendio de 1966 que destruyó todas las cubiertas. La calidad de la piedra caliza utilizada, desigual en resistencia y color, alterable y quebradiza por las heladas,
obligó a numerosas restauraciones, sustituyendo la mayoría de los sillares hasta convertirla en un templo casi neogótico. La Real Colegiata de San Isidoro, que había sido arrasada por Almanzor, fue reconstruida por el rey Alfonso V. Durante el románico se levantó el Panteón Real y luego el actual templo por el arquitecto Pedro de Ustamben. En el reinado de Fernando I se trajeron de Sevilla las reliquias de San Isidoro. A este periodo románico corresponden también las pinturas al fresco que cubren las bóvedas del Panteón, datadas entre 1160 y 1170. Las pinturas de San Isidoro corresponden a la escuela francesa, caracterizada por la sensación de vida y naturalidad de los personajes, frente a la escuela italiana de los templos del Pirineo, donde las figuras se encuentran en posiciones rígidas e inanimadas. La suciedad y los daños en el yeso obligó a restaurarlas en 1982. Durante la Guerra de la Independencia, las tropas de Napoleón profanaron las tumbas del Panteón Real, mezclando y tirando los huesos de los monarcas. Estudios forenses realizados recientemente han identificado restos de monarcas, esposas y varios infantes. La fachada meridional del conjunto conserva dos portadas románicas, la de las naves o del Cordero y la abierta en el crucero, el Pórtico del Perdón. Son dos conjuntos escultóricos excepcionales, relacionados con el arte románico borgoñón que llegó a través del Camino de Santiago. La estructura de tres naves con bóvedas de cañón tiene la singularidad de un gran arco lobulado en el crucero. Está relacionado con la influencia islámica del momento. El origen del convento y hospital de San Marcos se remonta al siglo XII, cuando los caballeros de la Orden de Santiago sustituyeron a los agustinos fundadores. La iglesia es obra del gótico final, decorada ya con motivos platerescos al concluirse en 1531. Tiene una amplia nave cubierta con bóvedas de crucería en estrella. La portada del templo y la torre campanario, ambas inacabadas, pertenecen a la transición del gótico al renacimiento. Destaca la gran fachada del convento, iniciada en estilo plateresco por Pedro de Larrea, con medallones clásicos y bandas de candelieris decorativos. Pero solo la mitad derecha es original del siglo XVI. El cuerpo central y el tramo izquierdo fueron construidos miméticamente en el siglo XVIII, consiguiendo una perfecta simbiosis de estilo. Desde el caserío tradicional, la evolución de la arquitectura nos ha dejado en León numerosos ejemplos de construcciones en hierro, del modernismo de Antonio Gaudí, del racionalismo del siglo XX o de las vanguardias más contemporáneas.